Asambleísta de Pachacuti por Morona, Santiago, es nuestra invitada. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Asambleísta, la marcha básicamente fue una expresión del derecho a la resistencia que garantiza el artículo 98 de la Constitución. De ahí la importancia del pedido al fiscal general del Estado para que termine la criminalización de la protesta social. En el actual gobierno, ¿cuándo empezó esta criminalización? ¿Quiénes la ejercen? ¿Solo fiscales y jueces o también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, creo que esta persecución a la protesta indígena, a la criminalización a la protesta social, no solo indígena, empezó una vez aprobada la Constitución, cuando los diferentes sectores y sobre todo el movimiento indígena empezó a insistir, a trabajar para que se terrenalice esos principios constitucionales, sobre todo del derecho a la naturaleza, el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido es que las propuestas que se hacían llegar hacia la Asamblea Nacional se contraponían con las propuestas que venían desde el Ejecutivo. En ese momento, haciendo uso precisamente del precepto constitucional del derecho a la resistencia, se salió a las calles desde los diferentes sectores, y fue en ese momento cuando al gobierno de Correa le empieza a quedar como una camisa de fuerza a la Constitución y empieza a reprimir, empieza a perseguir a los líderes sociales, a los líderes campesinos que querían que se terrenalice los principios constitucionales. Ahora, la persecución consiste, según lo señalan ustedes, en acusarlos de sabotaje y terrorismo, que implican penas muy fuertes cuando hay otro tipo de disposiciones del Código Penal que se pueden aplicar en caso de actos de violencia, digamos. Entonces, en ese sentido es que yo le preguntaba, ¿cómo se instrumentó? O sea, esto lo inicia aquí en el Ministerio de Justicia como parte acusadora, la Fiscalía, lo aplican los jueces, ¿esto continúa o se iniciaron estos juicios que son casi 200 y luego se han detenido y se los mantiene como una espada de Damocles sobre los dirigentes indígenas y sociales a fin de mantenerlos tranquilos, por decirlo así? De la misma manera como de diferentes formas o como con diferentes formas se ha tratado de desarticular a las organizaciones sociales, asfixiándoles económicamente a las organizaciones sociales, al movimiento indígena en sus diferentes instituciones, persiguiendo con estos juicios a los líderes políticos, a los líderes comunitarios. Asimismo, se ha tratado de se ha secuestrado también, no se ha tratado, se ha secuestrado las diferentes instituciones que garantizan la democracia y nuestras libertades. Ahora la justicia secuestrada en manos del Ejecutivo, la Corte Constitucional secuestrada en manos del Ejecutivo, con un Consejo Nacional Electoral que le rinde cuentas al Ejecutivo. Realmente vemos cómo el gobierno, con la concentración de poder, trata de manipular, trata de secuestrar todo lo que garantiza las libertades y lo que significa tener democracia en nuestro país. Es decir, todas las instancias que ha controlado el gobierno, Ministerio de Justicia, la cuestionada forma de cómo llegó el señor fiscal a ocupar su cargo, dan cuenta de que definitivamente se está concentrando poder precisamente para controlar todas las instancias y de esa manera pretender perpetuarse en el poder. Ahora, la Constitución en su artículo primero define el Ecuador como un Estado de derechos y justicia, es decir, como un Estado garantista, donde no solo rige la ley, sino que sobre la ley están los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales. Si esto es así, entonces, ¿es necesario cambiar o derogar alguna ley, que la Asamblea dicte amnistía o simplemente que el fiscal general ordene archivar todas las acusaciones de sabotaje y terrorismo contra los dirigentes de las organizaciones indígenas y sociales? Mire, hay que analizar los diferentes procesos, cómo se plantean la acusación de sabotaje y terrorismo. Existen casos en que no tienen vicios de nulidad, pero a todas luces, que hasta un alumno de primer año de universidad de Derecho daría cuenta que deben ser archivados de forma inmediata. Otros procesos han avanzado sustancialmente con ciertas irregularidades. Entonces, eso hay que analizar y pedir, ya sea a la Fiscalía que los archive de forma inmediata o que la Asamblea también inicie el proceso de amnistía, como ya lo hicimos y ya lo presentamos el día jueves 22 de marzo a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que hay que tomar acciones inmediatas que en esas circunstancias serían de archivo o de pronunciamiento de la Asamblea Nacional de forma inmediata. Ahora, la marcha se realizó con un no a la gran minería justo cuando el gobierno firma el primer contrato de minería a gran escala.
¿Cuál es la posición de la CONAIE según los puntos 2, 3 y 4 del mandato plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos? ¿Es un no rotundo y no negociable a toda actividad extractiva minera y petrolera? ¿O si hay algún espacio para la negociación? Nosotros lo que le pedimos al Ejecutivo en todas las actividades petroleras y mineras que se debe emprender en el país precisamente es respetar la Constitución, respetar el mandato minero que se dio en la Constituyente, abrir esos espacios de diálogo para llegar a acuerdos, pero sobre todo lo que le exigimos a este gobierno es transparentar esos contratos petroleros que ahora a todas luces y que se está investigando es, por ejemplo, la vinculación que tienen ejecutivos, miembros del Ejecutivo, como el hermano del asesor de Alexis Mera, como los contratos que se dan de forma fraudulenta a un exministro de Lucio Gutiérrez, de los que se les califica como neoliberales. Es decir, la forma de negociación para entregar la riqueza a los que siempre han controlado estos grupos económicos de poder está siendo intocada. La corrupción en los contratos petroleros y en los mineros está latente, no hay esa consulta previa a las comunidades en las que se puede advertir y abrir estos puntos de debate y explicar a la gente en qué condiciones se dan los contratos, cuáles son los montos y las condiciones en las que se les ponen a las empresas mineras o petroleras para remediar los impactos ambientales, sobre todo que son irreversibles en zonas tan frágiles como en la cordillera del Cóndor. Nosotros queremos que estos temas se transparenten ante el país y que realmente estas negociaciones garanticen que las utilidades y que los beneficios sean para todos los ecuatorianos y no sigamos en la misma línea de la corrupción y entregar esta riqueza a las grandes empresas mineras o petroleras. Eso es básicamente, nosotros no nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos a una explotación racional con respeto a la Constitución de los recursos naturales que los tiene el Ecuador y que es de todos los ecuatorianos. Claro, y justamente la Constitución ordena la consulta previa, que según el artículo 398, y también la consulta prelegislativa, de acuerdo al convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero aquí el problema es que no son vinculantes. Ahora, que no sean vinculantes no significan que no deben ser tomados en cuenta. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que las comunidades indígenas exigen sobre sus observaciones en estas consultas previo o prelegislativa para que no queden pintadas en la pared y simplemente como un requisito burocrático de papel? Porque ese es el asunto de fondo. Digamos, no llamarlos a pedirles a ver qué opina usted y después hacer lo que les da la gana. En definitiva, ese es el tema. Mire, yo creo que pese a de que en la Constitución no tenemos el término de que sea vinculante la respuesta de la consulta que se haga a las comunidades indígenas, creo que en cualquier situación, en cualquier circunstancia y con un gobierno responsable que quiere preservar la vida, que es el agua, que quiere preservar la biodiversidad en zonas frágiles, no es necesario pensar si es vinculante o no, es algo que de forma inmediata se lo debe considerar. Por eso es que lo que se diga en las discusiones de la consulta a las comunidades, por ejemplo, ahora que estamos a puertas y que ya se está hablando a voces bajas el tema de la 11ª ronda petrolera que afectará a más de 3 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana donde se asentan los pueblos y nacionalidades indígenas, es fundamental que precisamente veamos si es que, a pesar de que no exista la palabra no vinculante, veamos cuál es la afectación, por ejemplo, en los territorios de los pueblos y nacionalidades que se encuentran en riesgo de extinción, donde la biodiversidad es tan frágil, es tan rica, pero al mismo tiempo tan frágil. Yo creo que no es necesario ver si es o no vinculante, yo creo que es una responsabilidad como política pública del Estado preservar la vida de los ecuatorianos, preservar la vida de la humanidad, como se está mirando lo que sucede con Yasuní y Teté, y yo creo que queda más allá de esta palabra que tanto utiliza el gobierno de que no es vinculante para hacer lo que él quiere, haciendo oídos sordos a las propuestas que se le hace llegar desde los diferentes sectores ambientalistas, pueblos indígenas y nacionalidades, y del pueblo ecuatoriano que reclama progreso, pero que también reclama tener mejor vida, tener mejores condiciones de vida sanas, aire puro, agua limpia para las futuras generaciones. Yo creo que se debe actuar con responsabilidad. Claro, y justamente ese es el espíritu de la Constitución, que es garantista, que sobre estas cosas de que diga o no diga que es vinculante prevalecen los principios
los tratados internacionales de los derechos humanos, en este caso de la protección de la naturaleza. Ahora, acerca de las leyes de tierras y aguas, los puntos 5 y 6 del mandato plurinacional son muy precisos y se limitan a exigir la creación del respectivo Consejo Intercultural y Plurinacional. Ahora, pero lo importante es esto, ¿con qué competencias y con qué integración, mientras está a cargo del Ejecutivo la responsabilidad de la rectoría de estas políticas? O sea, ¿cuáles serían las competencias y la integración de estos consejos? Bueno, primero de que este consejo debe ser la instancia superior donde se toman las decisiones en las políticas referentes al tema del agua y no precisamente el delegado del presidente que estaría por encima del consejo, que es el secretario nacional del agua, como lo plantea la Constitución. Pero más allá de esto, si bien en los primeros artículos se dice de que está prohibido la privatización del agua, en otros artículos subsiguientes se permite la privatización y el aprovechamiento privado y la posibilidad de poner en manos privadas el uso y el manejo del agua. Eso es lo que nosotros cuestionamos y que este consejo tome decisiones para controlar y regular el uso y el aprovechamiento del agua. Se dice de forma muy abierta, se difunde en el primer artículo de que está prohibida la privatización, pero nada se dice de que ya casi el 100%, sobre el 80% el agua ya se encuentra en manos privadas, pero no se dice absolutamente nada en qué circunstancias y en qué tiempo se va a desprivatizar para democratizar el agua y dar al que realmente lo necesita, al campesino, al pequeño productor, y sin dejar de lado, por supuesto, a las grandes empresas que también necesitan de este recurso, pero que tiene que ser aprovechada y distribuida de forma equitativa. Ahora, sobre la libertad de expresión, el punto 14 del mandato plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos es muy claro y no hace ningún señalamiento contra los medios privados, como lo hacía un manifiesto de intelectuales. En este sentido, la demanda de la CONAIE en cuanto a libertad de expresión es por la pluralidad de espacios informativos y de opinión. ¿Qué es lo que exactamente ustedes exigen? Precisamente eso fue uno de los puntos que en la ley de comunicación que se está discutiendo todavía y que supuestamente será sometido a votación en los próximos días, era precisamente esto, la democratización del uso del espectro radioeléctrico para todos los sectores, para que tengamos esa posibilidad de estar informados e informar en un país democrático y garantizar sobre todo la expresión, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de opinión. Y yo creo que la base fundamental de esta marcha plurinacional, donde confluyeron diferentes fuerzas sociales, los estudiantes, los maestros, las amas de casa, los servidores públicos, precisamente es de que si es que no tenemos la posibilidad de plantear nuestras ideas, de plantear nuestras propuestas de forma democrática y libre, todo lo demás definitivamente no tiene sentido de que se siga diciendo, porque si salimos a las calles y planteamos en la Asamblea Nacional nuestras iniciativas y no tenemos la posibilidad de llevar adelante un diálogo franco, abierto, pero con resultados, definitivamente el tema de la democracia no existe o no existiría en nuestro país. Por eso es lo que he dicho, no hay democracia sin libertad, sobre todo sin libertad de expresión. Y esta marcha plurinacional precisamente es para garantizar la libertad de opinión, para fortalecer la democracia, ampliar el debate de los diferentes temas que nos aqueja a los empleados públicos, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema de los migrantes, el tema del agua, como ya lo hemos planteado. Y ese es el espacio que nosotros queremos construir. Los medios públicos deben tener su espacio, los medios comunitarios y los medios públicos deben tener su espacio. Claro, los tres sectores, en definitiva, el pluralismo es la base de la democracia, o sea, todos deben tener su espacio. Ese es en definitiva el planteamiento, ¿no? Así es, definitivamente, en un país democrático tienen que todos los sectores estar inmiscuidos en estos procesos de diálogo, tienen que ser parte de la construcción de un Estado plurinacional. Nosotros, esta lucha que ha planteado el movimiento indígena no ha sido exclusivamente para plantear principios que defiendan los derechos colectivos o lo que significa solo el movimiento indígena. Han estado los campesinos en nuestra marcha, ha estado la UNE, han estado los maestros, han estado los estudiantes, han estado gente, ciudadanos
ciudadana libre, común y corriente, defendiendo la libertad de expresión. Y yo creo que el mayor resultado que hemos tenido en esta gran marcha y que lo que le asusta al gobierno es precisamente haber rescatado y haber revitalizado la capacidad de protesta, la capacidad de propuesta a través de salir a las calles. Hemos recuperado la posibilidad de plantear nuestras ideas, la posibilidad de llevar adelante nuestra capacidad de lucha. La organización social ha perdido el miedo al poder y ha salido a las calles como lo ha dicho, ¿no?, el presidente de la República. Los ponchos y los sombreros se levantaron, las plumas coloridas de la Amazonía se levantaron, las corbatas y las camisas de los empleados públicos estuvieron en las calles, las mochilas de los estudiantes de los colegios y de las universidades, el overol del obrero, el mandil del médico, todos salimos a las calles para decirle: señor presidente, aquí estamos, somos un pueblo digno, dispuestos a defender nuestras libertades y garantías constitucionales que usted los está echando al tacho de la basura. Asambleísta, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Este fin.